Bendiciones. Hoy Bendiciones, vamos a, días. bendito sea Dios, hoy vamos a compartir un tema crudo, un poquito de carnecita para poder captar un poquito lo que la Biblia nos dice acerca del sufrimiento del ministro y cómo responder ante esas situaciones para nosotros deberían ser comunes, normales. El apóstol Pedro dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo, dice. Entonces ahí en las palabras del apóstol Pedro, él dice que para nosotros los ministros, los siervos de Dios, no debe ser una sorpresa los sufrimientos o los padecimientos a los que somos sometidos. Y más importante que las cosas que pasamos, más importante que las cosas que pasamos, son la forma en que respondemos ante lo que pasamos. Es más importante cómo nosotros respondemos a la adversidad, a los problemas, a las dificultades que se nos presentan, que los mismos problemas en sí. Dios espera de nosotros como ministros, como siervos suyos, que tengamos la actitud correspondiente, la actitud adecuada. Dios quiere eso de parte de nosotros y nosotros debemos trabajar en ello para que no seamos sorprendidos. Entonces vamos a estar hablando en esta oportunidad acerca de cómo nosotros debemos responder ante los desafíos, ante las tribulaciones, adversidades que vamos a atravesar. En la Biblia se dice que debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. No si pasamos pruebas, sino cuando nos hallemos. La palabra cuando nos hallemos indica que necesariamente vamos a pasar por ellas. Podemos estarlas pasando en este momento, podemos haberla pasado en el pasado o vamos a pasarlas en el futuro. Las tribulaciones, las dificultades son naturales, son necesarias, son cosas a las cuales vamos a ser sometidos sí o sí. Entonces, más importante que los problemas, dificultades, adversidades que pasemos, más importante que ello es cómo nosotros respondemos ante eso. Desafortunadamente, a veces encontramos a nuestro alrededor personas resentidas porque han sido heridos, han sido lastimados, porque han sido decepcionados, personas que han caído en determinado cinismo porque ya no creen nada, no le creen a nadie y entonces su lenguaje, sus actitudes son cínicas, una vida de fe basada en el cinismo, no en la burla, en la mofa, en una actitud de sorna frente a todo y frente a todos. Encontramos a veces creyentes así, amargados, resentidos, que no pueden despojarse de recuerdos de sufrimientos o decepciones o traiciones que han vivido en el pasado. Y cuando cuentan el episodio vivido, lo cuentan como si fuera algo del momento, a pesar de que pueden haber pasado muchos años. Yo me he encontrado con este tipo de personas y cuando les he preguntado hace cuánto tiempo que te pasó esto, me dicen 15, 12 años atrás.
y lo cuentan como si fuera algo vívido del momento, y eso es contraproducente. Eso no es la forma de cómo nosotros deberíamos responder, pero hay ciertos principios, ciertos conocimientos claves para poder superar ese tipo de situaciones. Hay conceptos que debemos abrazar, hay actitudes que debemos adoptar para poder sobreponernos a la traición, a la decepción, al dolor. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en esta lección es enfatizar la importancia de confiar en la providencia de Dios, en su soberanía. Esto es muy importante, el conocimiento de la soberanía de Dios, de la providencia divina, nos da confianza. Nos da confianza porque si entendemos esta verdad, vamos a poder sobreponernos a cualquier situación entendiendo que estamos en las manos de Dios y que todas las cosas obrarán para nuestro bien. Vamos a hablar de la importancia de mantener nuestra fidelidad en medio de la adversidad, de mantenernos fieles en medio de la adversidad, de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de las situaciones difíciles que enfrentó, sabía que detrás de todos esos acontecimientos, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios se estaban llevando a cabo. Entonces, esto es muy importante. Otra cosa importante que vamos a aprender en esta lección es el camino de la humildad. El camino de la humildad. A veces la humildad es mal entendida, mal interpretada y muchas personas se confunden acerca de qué significa ser realmente humilde. Y vamos a hablar un poco de ello, pero basados en lo que la Escritura nos muestra acerca de la gracia y del favor de Dios. Otra cosa importante que esta lección nos va a proponer es la importancia de depender de Dios teniendo esperanza, confianza, de que la obra redentora de Cristo es nuestro fundamento para enfrentar los desafíos del ministerio, de la obra que Dios nos ha llamado a hacer y hacerlo con fortaleza y perseverancia. Entonces, empecemos. Número uno, número uno, tenemos que entender que estamos en este mundo, pero estamos en este mundo ejerciendo una mayordomía fiel, mayordomía fiel. Nosotros, como mayordomos, tenemos que asumir responsabilidades por nuestra vida, por el ministerio, por las gracias y dones que Dios nos ha confiado, entendiendo que somos mayordomos, que estamos al servicio de alguien, en este caso, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, como mayordomos, debemos de tomar decisiones sabias, importante, sobre el uso de los recursos que Dios nos ha confiado, sean estos recursos financieros, recursos espirituales, habilidades, talentos, gracias que Dios nos ha conferido. Entonces tenemos que nosotros administrar con adecuación, con responsabilidad, con sabiduría, las gracias y habilidades que Dios nos ha confiado. Confiando en que Él es nuestra provisión y buscando siempre la edificación mutua, confiando en que Dios es la fuente de nuestra provisión, cualquiera que sea la necesidad que tengamos, confiando en que Él es la fuente de nuestra provisión y además buscando siempre la edificación mutua. Estos parámetros deben ser la fuente de nuestra inspiración en el camino en el que estamos embarcados. Nosotros somos ministros del Señor, nosotros somos peregrinos en esta tierra.
Nosotros estamos aquí representando al reino de Dios, somos embajadores de Cristo. Entonces somos mayordomos, estamos al servicio de alguien y Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, no somos soldados que vivimos a nuestras propias expensas. Dependemos la provisión y el cuidado de Dios. Tenga presente eso, cualquiera que sea la situación a la que estemos sometidos, cualquiera que sea la situación a la que confrontemos o enfrentemos, estamos en las manos de Dios. No nos servimos a nosotros mismos, estamos al servicio del Rey, del soberano, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces debemos conservar la cordura, la ecuanimidad, porque somos mayordomos fieles, mayordomos fieles. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2, dice la Escritura, esta es una recomendación santa, sabia para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Alabado sea el Señor. Fíjese, ¿eh? Usted y yo debemos, como administradores, ser hallados fieles. El llamamiento de Dios a nosotros como ministros es ser fieles. Dios espera de nuestra parte fidelidad. ¿Por qué? Porque estamos a su servicio. Cualquier acontecimiento, cualquier situación que experimentemos o vivamos, lo hacemos confiando en que no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vamos a pasar situaciones adversas, pero no estamos solos. Dios es fiel y espera de nosotros fidelidad. Entonces, ¿cómo respondemos frente a los desafíos, retos, tribulaciones, adversidades, traiciones? Manteniéndonos fieles, sabiendo de que no nos servimos a nosotros, sino al Señor, de que no vivimos para nosotros, sino para el Señor, y que de Él somos. Este pensamiento nos va a ayudar a enfrentar situaciones de adversidad, a veces de menosprecio, de rechazo de los otros, sabiendo de que no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, estos son conceptos claves que nos van a ayudar a superar a veces dolores y sufrimientos intensos. Hay mucha gente sufrida entre nosotros, traicionada, dolida, ofendida, decepcionada. Pero debemos animarlos, ayudarlos a despojarse de todo eso, entendiendo que ninguna raíz de amargura debe brotar en nuestros corazones. La actitud nuestra debe ser de gratitud y de confianza frente a las decepciones que a veces vamos a experimentar. Hay gente que nos traiciona, hay gente que nos abandona en el camino, hay gente que se presenta como amigos y de repente nos dejan solos. Aun cuando esto sucediese, debemos mantenernos fieles, firmes y constantes. No nos servimos a nosotros mismos, servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Debemos vivir para Él, debemos confiar en Él y mantenernos avanzando en su reino. Fidelidad. ¿Cómo respondemos? Siendo fieles. ¿Fieles a qué? A nuestra mayordomía. Estamos al servicio de Dios. Número uno. Número dos. Número dos.
Debemos confiar en la providencia de Dios. Debemos confiar en la providencia de Dios. La providencia de Dios es un concepto clave en la vida de un hijo de Dios, pero que sin embargo a veces es desconocida esta verdad para muchos. No manejan el concepto de la providencia de Dios, no la conocen, no saben qué significa providencia y cómo ésta se relaciona con el Dios mismo. Dios es soberano, pero administra su creación a través de su providencia. Su providencia quiere decir que Él está al cuidado de lo macro y lo micro, de lo grande y lo pequeño, que todo está en sus manos, que podemos confiar. Una de las áreas más difíciles para nosotros en cuanto a confianza para con Dios es el aspecto financiero, ¿no? Es algo que a veces la gente le cuesta, pero la confianza en la providencia de Dios nos permite confiar a pesar de las incertidumbres financieras. Debemos confiar en la providencia soberana de Dios para proveer en medio de las dificultades, en medio de las necesidades, en medio de cualquier situación que se nos presente. A pesar de las incertidumbres financieras, debemos confiar en la providencia soberana de Dios. Repito, providencia de Dios es un tema, un concepto, una enseñanza clave en la vida nuestra como creyentes. Es importante que tome tiempo usted, hermano amado, hermana, para estudiar este tema de la providencia de Dios. Lo va a potenciar exponencialmente. Le va a permitir desarrollar mayor confianza. El tema de la providencia de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted puede encontrar referencias muchas acerca de cómo Dios cuida, protege, guarda a los suyos. Jesús, hablándonos de esta gracia divina, en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, versículo 25 al 34, aunque aquí no se utilice la palabra providencia, sin embargo, el Señor aquí está hablando de su providencia. Fíjense, dice la Escritura, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí el Señor nos está mostrando que aunque tenemos necesidades de esas cosas, no debemos estar afanados por ellas. La palabra afán indica preocupación, indica inquietud, indica ansiedad. No debemos inquietarnos, preocuparnos o estar ansiosos por estas cosas. Dios sabe que de estas cosas tenemos necesidad. Y así como provee a las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, nuestro Padre Celestial cuidará de nosotros. Él cuida de nosotros. Debemos confiar en Dios. En medio de las carencias, en medio de las necesidades, confiar en Dios. Dios proveerá. Dios se llama a sí mismo Jehová Jireh. Él es el proveedor, Él es el sustentador, Él es la fuente de nuestra provisión. Dios usará hermanos, hermanas sensibles
personas obedientes a quienes dirigirá para darnos alguna dádiva y bendecirnos. Pero Dios estará detrás de esos actos. Dios moverá a su pueblo para proteger a su pueblo mismo. La fuente de nuestra provisión es Dios y Él debe ser nuestra confianza. Número tres. Número tres. En medio de nuestro servicio, debemos tener cuidado de mantener un equilibrio entre nuestro servicio ministerial y nuestro servicio en lo que es a la familia. La familia. Ojo con lo que estoy diciendo. Debemos buscar desarrollar un equilibrio entre nuestro servicio, nuestro ministerio, la obra que estamos llevando a cabo para Dios y el cuidado que debemos darle a nuestra familia. Repito esto porque a veces hay un desequilibrio, hay un descuido de una u otra área y eso es peligroso. Aunque como ministros sacrificamos tiempo con nuestra familia por el bien de la iglesia, a veces sacrificamos a nuestra familia por el bien del ministerio, de lo que estamos haciendo, también debemos reconocer la importancia de nuestra responsabilidad familiar y buscar siempre encontrar un equilibrio bíblico, ¿no? O sea, es como un malabarista, ¿no? Que tiene que caminar entre cordeles. Está bien, amén, así nos toca, pero debemos buscar equilibrar nuestra vida de tal manera que a veces priorizaremos lo que es la familia sobre el ministerio y en otras ocasiones lo haremos al contrario, pero manteniendo ese equilibrio de tal manera que nunca de manera definitiva descuidemos el uno o lo otro, ¿no? A veces hay que sacrificar determinadas cosas en cuanto a la familia por causa del servicio que estamos llevando a cabo y a veces es viceversa. Pero esa tensión que existe debe ser asumida con equilibrio, con ecuanimidad, con mucha responsabilidad y sabiduría. En Primera de Timoteo, capítulo 5 versículo 8 hablando de este principio, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ojo con este verso. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, está hablando de nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra mayordomía familiar. Debemos tener cuidado por nuestra familia, esposo, hijos, el hogar, y desarrollar un equilibrio ecuánime, adecuado, para no descuidar lo uno ni lo otro, porque hemos sido llamados y somos responsables por las dos esferas, ministerial y familiar. Somos responsables por las dos esferas, ministerial y familiar. Debemos buscar dirección, guía del Señor, para no descuidar ninguna de las dos áreas, ninguna de las dos esferas. Debemos desarrollar entonces un equilibrio entre lo que es el ministerio, lo que tú haces, en lo que laboras, y la familia. La familia tiene un lugar muy importante en nuestras vidas. La Biblia habla de que el que no sabe administrar las cosas, su casa, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo administrará las cosas del Señor? Entonces debemos tener cuidado de nuestra familia. Número cuatro. Número cuatro.
Debemos mantenernos fortalecidos en la tribulación. Debemos buscar fortaleza en la tribulación. Debemos encontrar nuestra fuerza en Cristo para servir, para ministrar, para hacer las cosas con valentía. Incluso cuando enfrentamos desafíos y sufrimientos, debemos encontrar nuestra fuerza en Cristo. A veces nos llenamos de dolor, de decepción, de mortificación frente a las acciones de los creyentes, de aquellos a quienes ministramos, pastoreamos, servimos. Y entonces hay como una insatisfacción, como un fastidio. Debemos encontrar fortaleza, descanso, libertad en Cristo para seguir sirviendo, haciéndolo con valentía, aún en medio de esos desafíos y sufrimientos a los que somos sometidos. Porque recuerden, Dios está permitiendo lo que está pasando y debemos asumir con responsabilidad nuestro rol y actuar con gracia, con fuerza en el Señor. En Segunda de Corintios capítulo 12, Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 9 al 10, dice la Escritura, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Bendito sea Dios. Fíjese lo que la Escritura nos está diciendo. ¿Eh? Escuche esto, es realmente impactante, impresionante, dice. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10. Por lo cual, por amor a Cristo, aleluya, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es un texto que a veces está como escondido, pero es un texto muy revelador, porque Pablo revela y muestra qué está detrás de toda esa posibilidad, esa capacidad que él muestra, que él está demostrando. Él ha aprendido a gloriarse, a gozarse en medio de los enfrentamientos, las necesidades, las debilidades, las persecuciones, porque ha comprendido que cuando él es débil, se refugia en Cristo y en él halla su fortaleza. Él ha aprendido a disfrutar de la gracia de Dios, dándose cuenta que el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Y entonces él concluye en que debe gloriarse de buena gana en sus debilidades porque experimenta el reposo del poder de Dios sobre él. Esto es algo que Dios permite para que nos refugiemos en él hallemos gozo, fortaleza, ánimo. Tenemos y enfrentamos diferentes tipos de situaciones. Realmente no somos ajenos al dolor, al sufrimiento, a la decepción, pero lo peor que podemos hacer es caer en un acto de resentimiento, en una actitud de venganza. Nuestro corazón debe ser de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, porque el poder de Dios reposa en nosotros. La gracia de Dios nos sostiene y en Él hallamos fortaleza. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en Dios. Yo recuerdo una vez, estaba pasando una crisis
había tenido un disgusto con mi esposa y no llegábamos a un acuerdo. Y me acuerdo que yo me encontraba triste y estaba visitándome Esteban Chepa, un hombre de Dios, ministro del Señor, americano. Y él notó en mis ojos tristeza, no, me vio que algo estaba pasando dentro de mí y me preguntó, ¿qué te pasa, varón? Y así que tomamos un tiempo para compartirle que había un desacuerdo con mi esposa en algunos asuntos y pues no nos poníamos de acuerdo y estábamos como disgustados el uno con el otro. Y este varón dijo algo que a mí me sorprendió. En el momento no lo comprendí. Pero él levantó sus manos al cielo y dijo, varón, busca a Dios, me dijo. Y yo esperaba de él una palabra de consuelo, de ánimo, alguna palabra. Pero no, él me dijo, varón, busca a Dios, me dijo. Y me entregó a las manos de Dios y yo dije, wow, qué tal respuesta. Pero fui obediente, fui a Dios, me humillé, busqué la dirección, la fortaleza en Dios y Dios me fortaleció. Me dio la gracia y la sabiduría para tratar ese asunto y salir airoso, victorioso con mi esposa y saldar o solucionar situaciones de conflicto. En Dios. Al principio no me pareció muy comprensible las palabras de este consiervo. Sin embargo, al decirme eso, me dio la luz para comprender que debemos confiar en Dios. Debemos esperar en Dios, que Dios es la fuente de dirección, consuelo, y en Él podemos hallar fortaleza. Así que todos tenemos vicisitudes, todos tenemos situaciones de confrontación, pero todos podemos hallar fortaleza en Cristo. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Entonces, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice la palabra de Dios. Así que el poder de Dios reposa en nosotros cuando somos débiles y acudimos al Señor como la fuente de nuestra fortaleza. Número 5. Número 5. Debemos desarrollar confianza en la soberanía de Dios. Debemos desarrollar confianza en la soberanía de Dios. A pesar de los problemas que no podamos resolver, a pesar de los problemas que no podamos resolver, debemos confiar en Dios, en que Dios está obrando y que en su tiempo perfecto, el tiempo de Dios, todo se va a solucionar. Debemos confiar en su voluntad soberana. Dios es sabio, Dios es justo, Dios es un Dios de propósitos. Debemos confiar en Él. A veces suceden cosas que no comprendemos. A nuestra mente es incomprensible. Suceden una serie de situaciones en nuestras vidas que, wow, nos sorprenden y nos dejan anonadados sin ninguna respuesta. Pero Romanos 8:28, Romanos 8:28, nos dice la escritura algo realmente extraordinario. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alabado sea Dios. Es decir, Dios conoce a los suyos y va a hacer que todas las cosas que nos pasen obren para el bien que Él ha trazado para nuestras vidas. Gloria a Dios. Debemos confiar en Dios. Debemos saber y reconocer que a pesar de todo lo que vivamos o experimentemos, estamos en sus manos. Ojo con Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esta promesa, esta declaración, no la puede hacer cualquier persona, cualquier humano. Nosotros no tenemos el control, no sabemos todas las cosas, pero Dios las conoce todas. Dios sabe de manera anticipada todo lo que va a acontecer. Y si es así, bendito sea Dios, debemos confiar en Él. Confiar. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, como digo, habrán circunstancias, situaciones en nuestras vidas que no comprenderemos y que pues superará nuestra capacidad humana. Pero Dios está al control. Estamos en sus manos. Dios tiene cuidado de nosotros. Todas las cosas obrarán para nuestro bien. Número 6. ¿Qué hacer cuando nos traicionan? ¿Cómo debemos responder ante la traición? Más de uno de nosotros en algún momento ha sido traicionado, ha sido decepcionado. Gente que se decía nuestros amigos han terminado hablando mal de nosotros. Estas cosas suceden, pasan entre nosotros, aún entre cristianos. De ellos estamos hablando, de nosotros los hijos de Dios. ¿Qué hacer? A la luz del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, debemos nosotros estar preparados para perdonar a aquellos que nos traicionan. Debemos estar preparados para perdonar a aquellos que nos traicionan. Bendito sea Dios. Dios nos ha dado la habilidad, la capacidad para hacerlo. Dios nos ha dado la habilidad, la capacidad para hacerlo. Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo para lo cual Él no nos capacite. Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo para lo cual Él no nos capacite. Entonces, debemos estar listos para perdonar a aquellos que nos traicionan, siguiendo el mandato bíblico de amar incluso a nuestros enemigos. ¿Recuerdan Mateo capítulo 5, versículo 44? ¿Qué dijo el Señor? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendito sea Dios. Amad a vuestros enemigos. Todos nosotros tenemos detractores. Todos nosotros tenemos detractores. Tenemos personas que nos juzgan o prejuzgan acerca de nosotros. Tienen ideas erróneas, equivocadas, y nos juzgan malamente. Sin embargo, ¿cómo respondemos ante eso? Perdonando, dice la Biblia. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora nosotros tenemos testimonio de muchas personas que han sufrido aún la pérdida de seres queridos y que han tenido la gracia de Dios para perdonar y orar por aquellos que los han agraviado. Es extraordinario ver la gracia de Dios moviéndose en la vida de personas frágiles y humanas que responden de una manera sobrenatural ante el dolor, inclusive la pérdida de seres amados. Eso es maravilloso. Eso es ver la gracia de Dios en actividad en el creyente. Y es maravilloso ver cómo muchas personas responden con actitudes de esa naturaleza, perdonando, amando, orando por los que aborrecen y os persiguen, os ultrajan y os persiguen. Ese es el llamado de Dios a nosotros. Nosotros debemos amar, perdonar, pasar por alto el agravio. A eso hemos sido llamados. Si vamos a ser traicionados, y eso es posible que pase, y pasa, perdonaremos, amaremos, pasaremos por alto el agravio, lo dejaremos en las manos de Dios y seguiremos adelante, sin ningún ánimo de represalia, de venganza,
confiando solamente en la gracia de Dios. Número 7. Número 7. Es muy importante que consideremos además, número 7, nuestra fidelidad a Dios en medio del abandono humano. Nuestra fidelidad a Dios en medio del abandono humano. A veces los hombres nos fallan. Los hombres nos fallan. Es así, el ser humano es falible, propenso a fallar, a cometer errores, a abandonar causas. Aunque los hombres nos fallen, confiamos en la fidelidad infalible de Dios. Confiamos en la fidelidad infalible de Dios. Dice la Biblia, aunque tu padre o tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Él promete que nunca nos va a abandonar ni nos va a desamparar, porque somos de Él. Él promete nunca abandonarnos ni desampararnos. En Hebreos capítulo 13, el versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, no es un espíritu de conformismo, es contento con lo que tenemos ahora, expectante por lo que tendremos mañana, pero contentos con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. Él ha dicho, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, aunque tu padre o tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Señor está con nosotros, Él nos protege, nos guarda. Así que a veces sufriremos abandonos humanos. Gente nos dejará. No hay que resentirnos. En lugar de mirar ese problema, miremos a Dios como la fuente de nuestra protección y cuidado. Él jamás nos va a desamparar ni nos va a dejar. Gloria a Dios. Confiemos en Dios. Número 8. Número 8. A veces vamos a sufrir persecución por causa del evangelio, por causa de la justicia, por hacer lo correcto. Habrá persecución por causa de hacer lo correcto, de predicar el reino de Dios. Entonces, debemos reconocer en tales situaciones que la persecución y a veces la falta de respeto que experimentamos con el prójimo o del prójimo hacia nosotros, debemos confiar en que son parte del llamado divino. Es parte del llamado divino estar expuesto a la persecución por causa de la verdad, por causa de la justicia, por causa de las cosas nobles. Debemos reconocer que la persecución y la falta de respeto hacia nosotros son parte de ese llamado de Dios. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor y de los apóstoles. ¿Recuerdan 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12? Ojo con esto. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está el texto. Dios no nos promete que no vamos a sufrir persecución, al contrario, nos dice que vamos a sufrirlo. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, la persecución es parte de la vida del Hijo de Dios. Debemos aceptarlo como tal y tener buen ánimo, confiando en que Dios, que permite que seamos sometidos a esas pruebas o dificultades, está al control y tiene cuidado de nosotros, nos guardará, nos protegerá. Bendito sea Dios. Voy a continuar en la siguiente clase, pero me gustaría mencionar un punto más antes de cerrar esta sesión. Debemos tomar en cuenta, número 9, la importancia de nuestro testimonio. Voy a cerrar con esto porque no quiero dejar este punto ahí.
debemos cuidar nuestro testimonio, tomar en cuenta la importancia de nuestro testimonio. Es decir, que a pesar de las calumnias y las falsedades que experimentemos, debemos buscar mantener un testimonio íntegro delante de Dios y de los hombres. Debemos mantener un testimonio íntegro delante de Dios y de los hombres. Recordando Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y considerar vuestras buenas obras, al considerar vuestras buenas obras. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, el apóstol nos está llamando la atención para que nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos, de vivir, de actuar, sea acorde con nuestra fe, con nuestra investidura, con nuestro llamamiento, con nuestra designación. Somos hijos de Dios. Entonces, nuestro testimonio es importante. Aun cuando la gente nos calumnie y nos trate como de malhechores, debemos mantener nuestra manera de vivir recta, justa, santa, porque nuestro testimonio es mucho más importante que lo que otros puedan decir o hablar. Entonces debemos confiar en Dios, debemos cuidarnos en nuestra manera de conducirnos, debemos bendecir, amar, controlar nuestra lengua y caminar en el camino del Señor con santidad y pureza. Muy bien, ahí nos vamos a quedar con nuestros hermanos que nos siguen por el Face. Nos despedimos con ellos. Que Dios los bendiga, los guarde. Nos encontramos el próximo viernes. Y con nuestros hermanos aquí en el Zoom, alumnos, nos quedamos un ratito para absolver cualquier duda o pregunta. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones.